Y hice desde las 12 de la noche hasta las 10 de la noche del día siguiente, 1,5 Bitcoin con esa plaquita eh, bien barata. Sí, en ese momento creo que estaba a $3 más o menos. En 2011 empezó ponerle el primero o el segundo bull run, eh, que cuando yo empecé a leer esto estaba creo que en $2, y ya cuando empecé a minar y querer vender o ver cómo hacer para vender o demás, ya estaba cerca de $4, $5. Fue bastante rápida la subida que venía. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Generación Bitcoin, este podcast en el que conversamos con bitcoiners de todo el mundo, de habla hispana, de Argentina, de España, hablamos con gente de Cuba, probablemente haremos con gente de Venezuela. Hoy volvemos a la Argentina para conversar con otro bitcoiner y no es cualquier bitcoiner, ¿no? ¿Qué tal Adam? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodis, en este estudio antropológico que estamos haciendo de los bitcoiners acá en Generación Bitcoin? Y hoy tenemos un invitado con el cual vamos a hacer como en los capítulos anteriores, tratar de explorar su historia, sus orígenes, cómo descubrió Bitcoin, pero a través de su historia, por su calidad de pionero, vamos a también explorar la historia de Bitcoin. Así Sí, sí. que un protagonista que podría haber sido el Laszlo Hanieks argentino, el que compró las pizzas en aquel entonces. Tenemos como invitado a Luis, que es bitcoiner de la vieja escuela y pionero de minería Bitcoin en Argentina. Así que Luis, le subimos al escenario, preparamos el escenario como corresponde. Algún día voy a emprender a usarlo. Y ahora sí, Ahí estamos va. listos. Ahí Bienvenido, está. Luis. Vamos Gracias por Buenas, paseando. sumarte ¿cómo a andan? Generación Muchas Bitcoin. gracias por la invitación. No, vos por estar acá con nosotros. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor, que es una pregunta que siempre hacemos porque nos sirve como disparador para después eh, poder ir desandando las distintas madrigueras por las que seguramente te has metido. Y es, ¿cómo fue que conociste Bitcoin? ¿Cómo fue tu primer encuentro con Bitcoin? Bueno, básicamente esto fue en el año 2011, más o menos marzo de 2011. Yo trabajaba armando computadoras, reparación de computadoras, etcétera, y me habían pedido una cotización de una PC para jugar. Bueno, como había estado medio desactualizado, entré a investigar en Google, en un par de foros, a ver qué modelos me convenían para el cliente este. Y terminé cayendo en un post que decía, genera dinero con tu placa de video. Digo, bueno, a ver, me puse a leer. Lo primero que pensé, digo, bueno, es un scam Un Ponzi. o es Un Ponzi Ponzi. directamente. Me puse a leer, era medio raro porque había que bajarse un programita y apretabas generar monedas y hacía cosas raras. Y bueno, no le di mucha importancia. Seguí haciendo lo que yo estaba buscando, que eran los modelos de placa de video. Me compré las placas de video. Habrá pasado 10 días, una semana. Yo ya me había comprado para mí también una placa de video. Y volví a ese post a ver qué decía, qué información estaban dando. Después de leer, eran más o menos 200 páginas que ya tenía ese post. em, Decidí, digo, bueno, a ver, vamos a probar cómo es esta movida, digamos, porque yo no tenía ningún costo de entrada, no tenías que comprar nada, no tenías que poner plata, solamente tenías que usar una placa de video, que en este caso yo ya la tenía. Básicamente, bueno, ahí te explicaba cómo configurarla y la ponías a generar monedas. Y bueno, básicamente la placa empezaba a calentar y hacía magia y vos la dejabas ahí. Vos entraste a Em, generar plata, todavía ni sabías bien qué era Ni sabía si era Bitcoin. plata. No, no. Vos apretabas ahí, configurabas, aparecía un cuadrito en el CMD de Windows que hacía cosas. Y tenías que verificar que la placa no se te prenda fuego porque los coolers no están preparados para, como vienen de fábrica, a irse al 100%. Bueno, a mí como siempre me gustó el overclocking y eso también iba por ese lado. O sea, tratar de optimizar la placa de video, mantenerla en temperatura y demás. Bueno, cuestión, en ese foro, que era el foro 3 de Games, que era un foro de videojuegos,
Em, Ahí la gente ponía sus comentarios que iban probando, si lo probaban o no. Y me acuerdo en ese momento, tuve mis primeros BTC, creo que había puesto a minar desde, ahí está ahí el post si querés Ahí lo mostrarlo. ponemos. Mayo de Bueno, 2011. en mayo del 2011, o sea, yo habré encontrado originalmente este post en abril y pasado un mes, eh, ahí estaba con mi placa de video, que era una 6850, una gama media, que vendría a ser como una 3060 hoy en día, ponele. Em, y hice desde las 12 de la noche hasta las 10 de la noche del día siguiente un Bitcoin y medio con esa plaquita eh, bien barata. ¿Te acordás el Y precio de Bitcoin? sí, en ese momento creo que estaba $3 más o menos. Era $3. Justo lo agarré que en 2011 empezó ponerle el primero o el segundo bull run. eh, que cuando yo empecé a leer esto estaba creo que en $2. Y ya cuando empecé a minar y querer vender o ver cómo hacer para vender o demás, ya estaba cerca de $4, $5. Fue Te pregunto, bastante Luis, rápida la subida que venía. De 2 te a pregunto, 16, me parece. A ¿de 2 a 33. 16? A 33. 33. Mira. Te pregunto una cosa, que en la imagen decía que estaba 220 hash, decía 220 220 mega hash, megahash. mega hash Sí, a 62 grados, la temperatura sí, de la placa. exacto, exacto. Para ¿Con que qué la tengan. refrigerabas ahí? No, era básicamente el cooler de fábrica. Sí jugabas con las curvas del ventilador para ponerlo, forzarlo que suban más la velocidad. Y también un poco con hacerle underclock, que vos le bajás la tensión a la placa de video para que consuma menos. Eh, O sea, ¿qué es? Undervolt y underclock. Yo hacía las dos cosas. En este momento, cuando recién empecé, calculo que ahí no ¿Qué habré es hecho nada esto? de eso porque no sabía nada. Le habré puesto el cooler al 100 y lo tenía usando. Después, Claro. a futuro, sí, ya estando más en tema, directamente le flasheaba un BIOS distinto a la placa de video donde yo le dejaba los clocks que quería, las frecuencias de cada placa directamente desde el BIOS para independizarme de todo Manipulabas básicamente todos los parámetros que venían por defecto de la placa exacto, para todo lo de mejor fábrica. rendimiento y mantener bajo control otras variables. Bien, Claro. perfecto. Eh, bueno, con esto, el primer día tenía un Bitcoin y medio. Digo, bueno, a ver, habré estado mirando un par de días. Y después digo, bueno, a ver cómo funciona esto. Lo primero que quise hacer fue trucharlo o ver que falle el sistema, que era, vos en ese momento la única wallet que existía era un nodo Bitcoin, un full node, que vos tenías la wallet ahí. Es más, ni Tenías siquiera que descargar existían toda la blockchain para poder tenías usar que la wallet. descargar toda la blockchain, que en ese momento no era tan pesada, pero eh, calculo que en un día se te descargaba. También que teníamos velocidad de internet más lenta. Y tenías la billetera incorporada en la misma aplicación. Eh, no existían las palabras semilla, directamente vos tenías un archivito que era el wallet.dat y tus llaves privadas estaban ahí. Eh, lo primero que quise hacer es hacerme un backup de ese wallet.dat, enviar los fondos y después restablecer el backup para decir, cagué al sistema. Cuando lo hice, vi que era infalible, o sea, ya la red te detectaba que vos habías gastado. Y yo digo, pero ¿cómo si yo ya me hice el backup antes? Todavía no entendía todo cómo funcionaba por detrás. Porque esto, si se fijan, era todo muy nuevo, no había mucha Ujú. información. La poca información que había era muy por el aire. Había un video que era tipo hecho en caricaturas que decía Bitcoin es la forma de pago y tenías un tipito que como que era el minero y que mandaba las transacciones, pero por detrás cómo funcionaba, O no, sea, la no, validación de la transacción no la habías tenido en nada, cuenta. no se sabía nada. O sea, yo en ese momento era muy, muy under todo. Y digo, che, esto funciona porque no lo podés falsificar, no podés duplicar las transacciones. Y ahí lo empecé a ver con otros ojos. Digo, che, esto está bueno, tiene un uso. En ese momento estaba el cepo de Cristina. eh, ya Claro, habían arrancado con varias restricciones. Yo sí. trabajaba en negro, ¿viste? Ganaba muy poco, digamos, y
Digo, si en algún momento esto se empeora, ya ahí el aspecto sociológico de decir, bueno, si acá empezaron a meter estas trabas, no quita que sigan poniendo cada vez trabas peores, y si yo en algún momento me quiero ir del país, no te dejen sacar dólares, no te dejen sacar plata. Yo ya ahí ya me empecé a maquinar y digo, che, esto es como herramienta para países donde tenés restricciones, estaba muy bueno. O sea, te corto ahí porque en general cuando uno escucha las historias bitcoiners, es alguien conoce Bitcoin porque lo leyó en algún lado, se lo dijo un amigo, lo vio en internet y después se olvida durante 3, 4 años y recién después vuelve. Claro. Tu caso, No fue mi caso. Mi caso desde que vi Bitcoin empezaste fue con los fierros primero. all Eso ya es in. muy particular. All All in, in. y que para mí, mi all in eran $250 que tenía ahorrado. Yo tenía 23 años. Eran los ahorros de toda mi vida, eran $250. Yo venía en ese momento leyendo un poco sobre el dinero, Kiyosaki, viste, como que ya me hacían eh, hace un par de ruidos, un par de cosas. Y en ese momento, por ejemplo, me acuerdo, tenía que elegir si me quería comprar un pantalón o salir o cambiar el monitor. O sea, no tenía plata para todo. Y digo, no, listo, si esto me está dando plata, tengo que ir con esto, directamente. Así que ahí en el foro 3D Games había como unas colectas, unas compras que se iban a hacer de placas de video, pues ya se empezó a correr la bola, ese post, que yo entré cuando tenía 200 páginas, como te daba bastante plata en el momento, empezó a llenarse de gente y mineros. Y directamente agarré esos $250 que tenía y me compré una segunda placa de video. Reservé, habían hecho una compra que demoraba un mes, que venía de afuera, porque encima ya había restricciones para traer insumos. Claro. Bueno, habíamos como reservado, che, dentro de un mes va a llegar una placa que era más barato. Yo la reservé y con la plata que tenía en mano fui y me compré una acá en un local eh, que había. En Florida, Eh, la calle Florida. no, era ni siquiera, era tipo un lugar medio under que había, pero tenía buenos precios. El problema eran después las garantías, que olvídate de... Sí, sí, sí. Y, y bueno, y ahí ya tenía dos plaquitas que las puse a minar. En ese momento no había información tampoco de cómo hacer un rig de minería, que hoy en día las ves en Instagram todo el tiempo, empresas que venden rigs. En ese momento no había modelos de... Bueno, ese es el... Esto Acá que ya estamos fue viendo. posterior, o sea, si Ah, tenés... ok. esto ya estaba avanzado, digamos, porque esa placa que vos ves ahí es una placa doble de 2 núcleos. eh, ya era como un tope de gama. Anterior a eso, Creo que era esta. esta. Ahí yo estaba minando con dos placas. eh, Mira, en un la que está en CPU. el... con GPU, sí. Lo que está Un en... GPU. No, con micro nunca llegué a minar. Si bien se podía minar apretando el botón generar monedas, ya no te daba nada. Fue justo cuando cambió, que se empezó a poder minar con GPU, y a los 2 meses fue que yo encontré el post, digamos. Esta que ven ahí es Claro. las dos plaquitas que yo le decía. eh, Muy groncha mi forma de ponerla, con una En caja, rústico. pero La caja esa no se la prende caja fuego al pedo. era el sostén de todo el rig, básicamente. Si sacabas esa caja, no se podía. Y tampoco había muchas formas de conectarlo a los Mother. Entonces vos te tenías que comprar un cablecito que venía de China, que te demoraba 20 días en llegar, 20 como mínimo, a veces más, y vos tenías que hacerle unas modificaciones a los cables porque no estaba hecho para estos usos y se te podían derretir los cables, prender fuego. Entonces vos le tenías que hacer pelar unos cablecitos, conectarle unos conectores para que tome los 12 volt por fuera. Era todo muy under todo. Em, Y a todo y bueno, esto, para poner en contexto también, porque algunos se estará preguntando, che, ¿por qué no comprabas Bitcoin en vez de ponerte a minar? Y tampoco era no, muy fácil. no- primero que no era fácil. Segundo, que en ese momento no había información. O sea, hoy en día vos en Twitter tenés una comunidad de gente, todas Bitcoiner, que te dicen, che, hay que comprar Bitcoin, Bitcoin es bueno por esto, por esto, por esto. En ese momento no había nada. O sea, Claro. vos pensar en un Bitcoiner como hoy en día no existía directamente, porque nadie creía en Bitcoin en sí.
de por lo menos todos los que yo conocía de Argentina, salvo uno o dos, no, en ese momento no había. ¿Con quién hablabas? Y en ese momento había una persona ahí del foro 3D Games, que yo a veces le vendía mis Bitcoin, que ahí sí, él me dijo, no, sí, yo ahorro en Bitcoin. Y me pareció raro, ¿viste? Era como, wow, ¿viste? Una persona que ahorra en Bitcoin. Después la persona esa no la vi más. Yo creo que por su propia seguridad desapareció porque después desapareció del foro y todo. Pero ese fue el primer Bitcoiner que yo vi. Era uno que yo le vendía los Bitcoin. Y en ese momento vos para comprar y vender era todo entre usuarios. em, Te tenías que juntar en una pizzería. Recién estaba empezando, para que se den una idea, el Wi-Fi. Vos, para juntarte en un lugar que hubiera Wi-Fi, primero tenías que investigar dónde podía haber Wi-Fi. Una vez que te coordinabas con la persona, ibas a, me acuerdo, por ejemplo, a una pizzería o algún café, te tenías que ir con tu notebook, tenías que abrir, empezar a descargar toda la cadena de bloques que había quedado desactualizada desde que vos cerraste la computadora en tu casa y viajaste hasta allá. Por ejemplo, tenías 40 minutos de viaje, bueno, ya la blockchain te quedó desactualizada. Una vez que a los dos tenían la notebook actualizada, recién ahí vos podías transferir el dinero de uno al otro. Y no existían los QR tampoco en ese momento. Tenías que escribir toda la clave pública. Generalmente nos lo pasábamos por mail, entonces de ahí se copiaba y se pegaba la dirección para transferir. Y es más, en algún ¿Se pagaba momento, directo la clave pública? sí, o sea, no tenías QR, directamente vos escribías el 1 y todos Mm. los caracteres. Es más, algunos hasta me lo dictaban, lo llevaban en un papel escrito y me decían, bueno, mandala a la 1, B, corta, una locura. No pero había direcciones ya Sí, o. sí, las Ah, direcciones era eran la comunes, dirección. las legacy que hoy se conocen, Claro. eran esas. Pero, ¿cuántos años tenías? Yo ahí 23. Y cuando ibas, desconfiabas, tenías miedo, el que Es te que, llegaba era un tipo más grande, era es que más o menos de tu edad. para los montos que yo manejaba era nada, no sé, eran $20, $30. ¿Y te encontrabas Eran, con una persona de tu edad o más grande, sí, más no, chica? eran todos gentes de mi edad, eran pibes que tenían placas de video y minaban también. Y generalmente ellos por ahí querían vender, entonces yo qué hacía, yo les compraba a ellos, era tipo como, me hice una buena, eh, un buen, o sea, como me volví confiable en el foro ese, y muchos me Claro, vendían a mí una y buena yo les reputación. vendía, claro, una buena reputación. Y como yo ahí tenía una cuenta de débito, a veces yo les compraba los del interior y le transfería, y después le vendía a alguno de acá o al revés, pero eran montos muy chiquititos, pero era lo que había en el momento. No existían los exchange, por ejemplo, acá. El único exchange que existía era MTGOX, y después estaba Tradehill, creo que era, Tradehill, uno Mm. en Chile, que después, no sé, desapareció también. Eh, Es espectacular. ¿Y tu viejo en tu casa qué te decía? ¿Tu vieja? yo vivía con mi vieja y hasta ahí no me decía nada porque era todo discreto, era una computadora con una plaquita. Cosa de El chico, problema que te fue, está el jugando los problema fue jueguitos. después cuando empezó a crecer. Cuando empezó a crecer, Eso que que era narco. yo empecé, sí, sí, no sé, pero ¿En qué te metiste, Luis? Decía. no, el tema es que esto fue como un círculo, yo minaba, 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 para mí era mucha plata en ese momento, hoy en día lo pienso y no era tanto, pero en ese momento que yo no tenía un peso, era plata para mí. Entonces con eso, y como uno no le tenía confianza a Bitcoin a largo plazo, porque era algo todo tan nuevo, eh, yo vendía y me compraba más hardware. Y con eso seguía minando. Eh, y empecé a cada vez tener más placas de video y me empecé a armar ya un rig, ahí sí me armé un rig que tenía 7 placas de video, que es ese monstruo que están ahí en las fotos, hecho con perfiles de, de estantería. em, y ese monstruo sí largaba mucho calor ya. Eso estaba en mi pieza y, y no tenía buena refrigeración, o sea, en mi lugar, en mi casa, Y era y ruidoso. ya era un infierno. Primero que era ruidoso, pero yo me lo Empezaba a bancaba. consumir energía esto, un poco más. Sí, hoy en día, cuando vos pensás, no es tanto en watt lo que consumía. En ese momento las Ujú. placas de video tenían menos consumos que hoy en día. Entonces no era tanto por la cantidad de watts,
pero sí que el calor no se iba a ningún lado y quedaba atrapado ahí en mi pieza. Me acuerdo, yo le había puesto ahí arriba, se ve que tiene un termómetro de un horno, de un equipo, Ah, y sí. una noche lo tuve que apagar porque hacía 43 grados adentro de mi pieza. Ah, Y, está terrible. y mirá que yo para pagarlo yo sacaba la cuenta, che, ¿cuántos días de trabajo me representan a pagar esto? Y no lo pagaba nunca, pero me acuerdo un día que me estaba muriendo acostado y digo, no, basta, lo pago. Y lo desconecté directamente, pero... Y después, encima de esto, me calentaba toda la casa. Ahí sí mi vieja me odiaba porque era calor, calor por todos lados, abrías la puerta de mi casa y era Ah, sí. una muerte, sí, no, era muy, muy Che, complicado. ¿y en invierno? En invierno En todo invierno bien. hermoso, hermoso siempre. La minería para invierno es, te calienta toda la casa de 10, o sea, Y un problema que tenía en ese momento era la mala conexión de internet de Speedy, de Telefónica, se te cortaba y yo me acuerdo, por cada día que se me cortaba, yo perdía de generar lo que pagaba de internet por mes. O sea, que en su momento internet era Ujú. caro para mí, Sí, 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 y sí. un día que Speedy lo tenga cortado, ya me costaba lo mismo que pagar internet de todo el mes. Eh, y, Y por y ahora bueno, seguías como generando monedas, a ver de qué se trataba esto, pero no estabas totalmente inmerso en no, Bitcoin. ahí lo que empezabas a hacer, ya te metías en el mundo del trading, como que va todo de la mano, empezabas a operar en MTGOX, que era el mercado más grande del mundo, comprar, vender, tratar de hacer diferencia, por ahí hacías, no sé, 5% en una operación y decías, wow, mirá, soy Gordon Gekko. Em, pero te metías con esas cosas y em, después después empezaron a aparecer otros mercados que eran muy chiquitos, no tenían casi volumen de ventas. Y yo me acuerdo de, yo modificaba los precios, o sea, yo hacía manipulación de precios, por ejemplo. Vos entrabas y veías que, no sé, el precio ahí en ese momento ya estaba a ponerle $10. Y veías que no había muchas órdenes de venta, órdenes de compra, y sabías que comprando todos los que publicaban en 10, vos ya después podías publicar a 13 y como no había otra oferta, lo ibas a vender a 13. Entonces vos entrabas así y veías que no había liquidez, te comprabas todo lo que había y lo publicabas $3 más caro y te lo compraba la gente, ¿viste? Hacías cosas que hoy en día no existen, pero en Claro. ese O momento, necesitas 800 mil millones de dólares para claro, hacerlo. exacto, exacto. Y en ese momento lo hacíamos con $200. Es más, teníamos varios del grupo 3DG, nos decíamos, che, mirá que hay poca liquidez, vayamos a comprar todos los que están de 10. Y comprábamos, ponerle todo lo que había de 10 para abajo y después ya lo publicábamos en 13 y nosotros hacíamos subir el precio de Bitcoin en ese mercado. Que eso no existe hoy en día, pero en ese momento era como... Y. Ah, se me fue la pregunta. Pero quería saber. Ayúdame, Adam, porque se me fue la pregunta. Ahora si vuelve. Eh, está. Bueno, y esa es época también de, a ver, en ese momento tenías trading y tenías Satoshi Dice, que era como un juego de apuestas. Todavía no existía Satoshi Dice. Satoshi Dice creo que es de 2013, más o ¿Qué es menos. Ok. Satoshi Dice? Era una página, un casino online, que vos mandabas los BTC, apostabas y si salía, no sé, el rojo o el negro, te devolvía más plata o la perdías. Y Me Fue acordé una de de una las pregunta. primeras aplicaciones útiles, digamos, que vos con Ujú. Bitcoin podías hacer cosas. y también Me Silk acordé de una Road andaba pregunta. por ahí. ¿Cómo? Silk Road, Bueno, Silk Road también, el mercado al, de clandestino, digamos, de la dark web. claro, no sé si en 2011, pero después sí ya empezó a hacerse conocido el mundo de Silk Road. Que ahí sí vos podías comprar con Bitcoin. Pero me parece que eso ya es más año 2013, por ejemplo. Faltaba todavía. Todavía no había venido el primer bear market, por ejemplo. Eh, Ujú. acá el precio empezó a subir de a poco. Llegó hasta 33 más o menos, 31, $33. Y cayó a $2. Esa fue la primera muerte de Bitcoin que presencié. ¿Y qué Donde te ahí pasó todos ahí? los,
No, las correcciones que hoy en día las tomamos como algo Pero ya entendías estándar. que era No, en ese una momento, volatilidad. ahí la aprendiste. Te No, forzaron a aprender qué era la volatilidad, porque, 95% casi de caída. claro, y aparte nadie pensaba que después eso iba a sobrevivir, porque fue una caída muy rápido, no me acuerdo cuánto fue en tiempo, pero fue muy rápido. Y, es muchos de los mineros que estaban ahí dejaron de minar directamente porque decían, no, no es rentable, no es rentable. em, y, y yo seguí minando, eso no fue un impedimento para mí, porque más, yo hacía las cuentas y hasta en $2 me dejaba la luz en Capital, siempre fue barata. Entonces, claro. eh, Luis, y esta era la pregunta que se me había escapado hoy. ¿Minaste otras monedas? no existían, en ese Hasta ese momento no momento no existían. existían. No. Perfecto. Cuando empiezan a Apareció aparecer. Litecoin 2 años, 3 años después. Yo no miné Litecoin. Es más, este rig, ese monstruo que vieron, se lo terminé vendiendo a un- a una persona ahí del foro, que él sí lo iba a usar para minar Litecoin. Así que fue a mi casa. En ese momento era todo muy... Es más, me acuerdo una vez que fui a venderle Bitcoin a una persona, o comprarle, no me acuerdo. En medio de la transacción, en la pizzería mandamos la transacción y no le llegaba, o no me llegaba, no me acuerdo. No llegaba, no llegaba. Che, qué raro, ya pasaron 10 minutos. Bueno, nos pusimos a googlear a ver qué pasó. Había habido una falla crítica en Bitcoin, creo que en Bitcoin hubo 2 fallas críticas en toda su historia. Bueno, esta era una. Y me Te pasó justo pasó cuando justo. nosotros habíamos transferido. Tuvimos un par de horas ahí en la pizzería y ya habían salido, ya ni me acuerdo, en Bitcoin Talk era el foro, que era la fuente de información, y los desarrolladores habían dicho, bueno, que habían encontrado el bug, que habían vuelto para atrás la cadena, pero no sé qué necesitaban un poco más de tiempo para que todos los nodos se desincronicen y vuelvan a la cadena original. Eh, Así que al pibe le dije, bueno, vamos a mi casa, estábamos cerca. Así que lo llevé a mi casa, un desconocido total. Nos quedamos ahí en mi casa, eran como las 12 de la noche esperando que se actualice, que llegue la transacción, que tenga una Ujú. confirmación. Y tipo 12:30 de la noche le llega la confirmación y bueno, y el pibe se fue. Pero hoy en día esas cosas no pasan, pero en ese momento pasó. Y Bien, pero más adelante cuando aparecen otras monedas, sí, en 2000, Ethereum, bueno, Ethereum, sí, primero apareció Litecoin. Yo ahí no miné Litecoin, directamente yo estaba siempre con Bitcoin. Vendí todos mis rigs de placa de video eh, porque aparecieron los primeros ASICs en ese momento. mm, Eh, Hubo una primera empresa que se llamaba Butterfly Labs, que vendían una cajita, que también fue una estafa. Vendían como una cajita así que era equivalente a una placa de video gama alta. Y no, eran como 10 placas de video gama alta, ponerle una cajita. Y mucha gente hizo la precompra de ese ASIC. Yo no confiaba en eso, seguí minando con placas de video. Y después aparecieron ya los ASIC, como los conocemos hoy en día, que eran las cajas grandes con ventiladores. Que sí. son computadoras diseñadas especialmente para minar Bitcoin. Pasamos Exacto. de hardware genérico, que podía usarse para distintas cosas, a computadoras que siendo diseñadas con ese propósito. Claro, y en el medio habían aparecido las FPGA, que eran son unos circuitos programables diseñados directamente específicos para minar Bitcoin, pero fue una ventana muy corta. En cuestión de meses aparecieron las FPGA, mucha gente empezó a decir, bueno, hay que comprar esto, y al poco tiempo ya aparecieron los primeros ASICs. Así que esa etapa, por suerte, no compré ninguna FPGA. Y cuando vendí mi rig de placa de video, me compré un ASIC con varios ya ahí existía el grupo de Facebook Argentina, de Bitcoin Argentina, y entre creo que éramos 8, compramos el primer ASIC. Esto ya era año 2013, Ujú. y como estaba todas las restricciones de Cristina, el ASIC no te lo podías traer.
Así que directamente pagamos un hosting en Suecia, la empresa era sueca, así que habíamos comprado entre todos un ASIC y lo teníamos minando en Suecia. Me acuerdo que se lo habíamos pagado entre todos como 90 Bitcoin. Una locura, hoy en día vos pensás, y en ese momento no sé, ya no me acuerdo cuánto era, pero no era mucha plata. Ponele, el equipo, no sé, habrá salido $2.000, ponele, y eran 90 Bitcoin. Y ese lo tuvimos minando, creo que 8 meses más o menos. Y después lo terminamos vendiendo y recibimos, creo que 87 Bitcoin. O Ok. sea, lo tuvimos minando 8 meses y en realidad perdimos en BTC. Claro. Eso es la... Bueno, pero te pregunto porque, para saber si probaste con otras monedas y te quedaste con Bitcoin. Bueno, ¿Cómo, en cómo ese fue tu momento, experiencia? todas las altcoins yo no las miné, Hmm, pero sí las empecé a acumular. Porque había muchos que al principio te las regalaban, uno no tenía que comprarlas, por ejemplo, te logueabas con Facebook y te regalaban Stellar, había otras que no sé qué tenías que hacer y te las regalaban. Yo las juntaba, eh, nunca, la verdad las tendría que haber vendido, ni bien las recibí, pero como en ese momento era lo mismo un Stellar que un Bitcoin, para el común de la gente, digo, capaz que después esto vale más que Bitcoin. Y me las claro. guardé, después no valieron nada y fue un mal negocio, pero sí, después ya mucho posterior, en 2021, volví a empezar a minar altcoins, pero en ese momento era Bien. muy, muy chico todavía el mercado de las altcoins. Claro, entiendo. Evidentemente sos un tipo de los fierros, se puede decir, ¿no? Sí, sí, me gusta. Siempre, A mí siempre me gustó todo lo que es el dinero, digamos, la economía, siempre me interesó mucho. Y también lo que es la computación. Y Bitcoin como que unió las dos. Y venía otro pilar más, que era todo el ámbito político, si querés, por así decirlo, que Bitcoin unificó mis tres intereses, que era eh, parte de computación, parte del dinero y parte de ideología política, por así decirlo, o así lo veo yo. ¿Cómo es eso? Eh, por ejemplo, Bitcoin me acercó mucho a un nuevo mundo de gente que eran los libertarios, que yo en ese momento ni sabía lo que eran, pero empecé a leer a uno, que era un tal Franco Amati, que decía cosas re locas para mí en ese momento, y digo, mira, qué loco lo que dice. Y lo empecé a leer, un poco a estudiar, ver las ideas, y como que me fueron calando cada vez más adentro. Después lo conocí a Adam, ahí con el Baiano, y, y sí empecé a tener en contacto mucho con gente del palo más libertarios. Y es gente que por ahí uno se junta a comer un asado y como que siente que tiene los mismos valores o que piensa muy similar en muchas cosas. Y que era un submundo que hasta ese entonces yo no conocía, porque vos te rodeas de gente que es cercana por cuestiones geográficas, de cuando uno nace y está ahí. Y a mí me pasó que, por ejemplo, todos mis compañeros, ninguno salieron, por ejemplo, del colegio, ninguno es bitcoiner, y eso me tenían a mí desde el momento uno que estuve en tema, y nunca les interesó, y sí encontré gente por fuera del ámbito que yo me rodeaba, que tenía todos los mismos intereses que yo, y hoy Twitter es una herramienta fenomenal para juntar gente que piensa igual. En ese momento no existía más que algún foro y que por lo menos donde yo me rodeaba eran foros de videojuegos, tampoco era Claro. la gran cosa. De tus compañeros del colegio, ninguno más tarde, años más tarde, te preguntó qué es esto No, o... siempre cuando salen las noticias que está el FOMO, dicen, Mm, sí, voy a comprar, y después te dicen, no, si cae a 20, por ejemplo, en el último Bull Run, me acuerdo, uno estaba a 65 y dijo, no, si cae a 20 me compro todo. Cuando cayó a 20 le digo, che, ¿vas a comprar? No, no, ya cayó mucho. Bueno, no compró. Después era ahí. pasó, me vuelvo a encontrar, ahí creo que estaba a 30, ya había subido de vuelta a 30.000, y le digo, che,
mirá que llevan 3 años que está por debajo de 60. ¿Vas a comprar? No, no, ya no va a subir más. Bueno. Aparte, Pero bueno, es la imagino que gente que no la ve. No. como buen Bitcoiner, le habrás hablado mucho a tus amigos de Bitcoin ¿o En no? 2011 les quemé la cabeza. 2011 fue el año que para mí más estuve con eso. Les quemé Monotemático. la cabeza, sí, y la gente no entendía nada. Y después de ahí ya como que corté de hablar de Bitcoin con nadie porque no, sentía como que no, Se aburrían. era, sí, no servía de nada. Es más, en la facultad, ya esto año 2013 más o menos, ya empezaron a existir las wallets para celular y yo quería probarlo, porque aparecieron los QR, era toda una movida hermosa de poder escanear un QR y que mande plata, era increíble en ese momento. Y yo iba por la facultad queriendo regalar Bitcoin y nadie los quería. No, Me está jodiendo. uno solo me aceptó Bitcoin, que le regalé medio Bitcoin. eh, y hoy por hoy siguen siendo mis amigos, siempre nos juntamos, nos reímos de eso. Y hay varios que se hicieron después Bitcoiner. Y me dice, qué boludo, ¿por qué no te acepté en ese momento? Claro, O claro. peor, te dicen, che, tuviste muy mal, no me insististe demasiado. Es que eso Algún- no lo pueden decir porque les quemaba la cabeza. Por ese pero lado les algunos quemaba la cabeza. desfachatados, seguramente, por lo menos a mí me Capaz lo pasó. piensan y no me lo dicen, capaz puede ser eso. Claro. Pero también, situándonos en el contexto, en ese momento era loco escanear un QR, la gente no sabía que era un QR, mandar plata por QR no existía. Hoy por hoy con Mercado Pago es mucho más fácil la transición. Cuando vos hoy le tenés que explicar a alguien cómo usar Bitcoin, le decís, es como Mercado Pago, escaneás y te mandás, y para la gente lo usa y no tiene una barrera de entrada Mm. muy alta. Es más, tenés Velo, Lemon, todas esas herramientas que vos mandás los pesos, convertís a Bitcoin. Hoy en día es muy fácil para la gente común eh, dar sus primeros pasos en Bitcoin. Mm. Cuando yo estaba, primero era un parto conseguir, tenías que encontrar a alguien que te venda y después tenías que tener un celular último modelo que tenga Android con una aplicación de wallet, que en ese momento Mm. era algo nuevo. eh, y ahí sí ya habían aparecido las palabras semilla, que en ese momento cuando aparecieron a mí no me generaban confianza todavía porque era algo muy experimental. Y yo seguí usando las paper wallet que usaban en ese momento, eran unas billeteras de una sola dirección que se imprimían y vos lo guardabas como un billete directamente. Entonces, obviamente después las palabras semillas se estandarizó porque al principio no todas las aplicaciones las permitían. Y bueno, es tecnología que fue quedando en desuso. No, Luis, sí. ¿por ser qué? No, por ser obsoleta, digamos. Ah, claro. ¿Por qué decís que los Bitcoin y los valores libertarios están como emparentados? ¿Qué encontraste ahí? ¿Qué cosas ves que hay entre en Bitcoin que te enmarca dentro de los libertarios? Yo creo que es algo como subconsciente, digámoslo, porque Bitcoin, el precio de Bitcoin no lo rige nadie, el cuidado de tus Bitcoin no dependen solo de vos, no podés reclamarle a un tercero si hiciste alguna macana o si cayó el precio y vos habías comprado, bueno, bancátela, ¿para qué compraste? Es como que se empodera en uno mismo el Mm. Bitcoiner. Sabe que si no se protege bien la computadora donde tiene su Bitcoin, es muy probable que los pierda. No le podés reclamar a un tercero, che, no me pusiste el antivirus. No, todo depende de uno y el valor que uno le asigna a esas cosas. Por ejemplo, todo el tiempo que yo pasé estudiando Bitcoin y investigando, probando, para mí tiene mucho valor. Y por ahí otra persona no le interesa, no estudia y después dice, ah, vos tuviste suerte. No es así. Eh, digamos que cada uno tiene que ser responsable de lo propio. Y por lo político, yo creo que los libertarios tienen mucho de eso, de no creer en un Estado
presente, digamos, que te solucione todo, que en realidad Paternalista. yo creo que no te soluciona nada, que encima te obligan a- a sacar a través de impuestos para después darte lo que ellos creen que es bueno para vos, cuando vos en realidad nunca les pediste esas cosas. O por ahí sí, pero no te están preguntando, te lo están ofreciendo por la fuerza. Y si bien no tengo una teoría muy fundada, pero yo creo que es más como en el subconsciente o valores básicos de la personalidad de uno por ahí, o algo por el Bien. estilo. No, porque Y pensaba después en me di esto. cuenta que cuando me juntaba con gente libertaria, pensaba muy igual a mí en muchos aspectos. Es como que es una fibra en común. Eh, Como que Bitcoin nos juntaba y resulta que todos pensábamos igual en un montón de temas o en prácticamente todos los temas. Entonces, para mí hay algo conductivo ahí. No sé bien qué es, la verdad, Es muy pero estaría interesante. para analizarlo. Es donde estamos tratando nosotros de desenmarañar esta Claro, historia, porque es interesante entender que si la política, que tal vez en algún punto casi no mira Bitcoin, ¿no? claro. Sabiendo que es un tema, o sea, viendo que es un tema tan grande como el dinero, eh, si tiene que está un poco relacionado también con esto de que hablábamos en uno de los primeros episodios de este podcast, sino el primero, que era el nivel de adopción global que había de Bitcoin en relación a todo el potencial que tenía y que estaba en este año en un 4%, ¿no? Algo así, Adam, eh, global, ¿no? Y si eso no también aportaba al desconocimiento que tenía la política sobre Bitcoin. ¿Para vos la política tiene algún grado de conocimiento sobre Bitcoin o qué le falta o qué debería adoptar de Bitcoin? ¿Qué enseñaría Mira, yo Bitcoin creo a la política? que los políticos no, la mayoría, el 99% no entiende nada de Bitcoin. Hay alguno que otro por ahí puede llegar a entender, que puede ser Bitcoiner, pero en su gran mayoría es como que están, no la ven directamente. Están en otro tema y yo creo que ni se tienen que meter, y si se meten no creo que cambie mucho. Sí, por ahí si se meten van a generar más ruido que otra cosa, porque muchos van a hablar sin saber, van a querer regular algunas cosas que no tienen sentido. Em, yo creo que Bitcoin va más desde abajo para arriba que de arriba para abajo. O sea, la gente, el común de la gente lo usa porque le encuentra una función real y no hace falta que nadie los obligue, la gente lo usa por elección propia y eso es mucho más fuerte a lo que pueda decir un político obligándote, por ejemplo, a usar Bitcoin, por ejemplo. Claro, la Si bien. un político, por ejemplo, en El Salvador te obligan a usar Bitcoin y la gente no lo usa porque no le encuentra utilidad, y a Bitcoin no le aporta, la verdad, porque no, por más que me caiga re bien Bukele, ¿no? Claro, claro. ¿Qué fue, Luis, lo que leíste, lo que estudiaste que te hizo hacer el clic de pasar a generar monedas a, bueno, che, esto es el proyecto monetario global más importante de la historia? Bien, eso más o menos creo que habrá sido año 2014. Por ejemplo, yo ya había vendido el ASIC, había estado minando, sí, más o menos 8 meses y después terminé con menos Bitcoin. Y si bien yo había ganado en dólares, ya ahí me empezó a hacer ruido, diciendo, che, todo lo que yo venía minando de antes, que tuve mis placas de video y todo, yo manejaba una cantidad de Bitcoin en unidades muchísimo más alta. Y yo en realidad lo que terminé viendo es un ingreso en dólares moderado, por ejemplo. Y ahí noté como Bitcoin, al valorizarse tanto en todo ese tiempo, no era negocio venderlo o cambiarlo por alguna otra cosa. Y ahí de vuelta volvió Franco, a Mati, que en un post de Facebook me acuerdo que ponía que él ahorraba en Bitcoin. Y yo ahí también me empezó a hacer ruido y digo, che, qué loco esto que está diciendo. Y ahí empecé de a poco diciendo, no, listo, le voy a hacer caso y voy a empezar a ahorrar en Bitcoin. Y empecé con el puchito que podía cada mes, compraba, en vez de comprar dólares, empecé a comprar Bitcoin. Creo que me había puesto de objetivo 2 años ahorrar solo en Bitcoin. Obviamente pasó el primer año y dije, nunca más voy a ahorrar en otra cosa que no sea Bitcoin. Y
También lo que noté, por ejemplo, yo al principio usaba los Bitcoin los vendía y me pagué curso de inglés, me compré ropa. Me acuerdo, salí a comer con mi novia a Antidomingo, que era un restaurante acá de Argentina, de Buenos Aires, que aceptaba Bitcoin. Y como yo era lo único que tenía, no tenía plata, estaba seco y tenía algunos Bitcoin, me juntaba, tomaba comía una pizza con una cerveza. Me acuerdo salía 0,25 Bitcoin, lo pagaba y era como, mirá que copado, ¿viste? Escaneabas el QR y para mí era estar en la NASA y me sacaba las ganas de usar los Bitcoin. Y después decís, era Pizzas totalmente de 30.000 innecesario. dólares. Sí, totalmente. Y de casos como eso, muchísimos. Juegos que me Y compré por ¿De qué 16 año es el bits. Pizza Day? ¿El Pizza Day de qué año es? Es de 2010. 2010. Lo de Laszlo es 2010. Ah, o sea, bueno, está bien, estabas unos años después, lo hiciste unos años Un año después. después. Sí, Un año después. lo de la pizza habrá sido 2013, que Pero ya lo había... sabías, estabas al tanto Sí, de la pizza, ok. sí. Pero era como... En ese momento todavía no me caía la ficha directamente. Y hemos Y recorrido todo un camino tuyo experimentando con minería, con comprar en una pizzería. A mí la pizza está muy presente siempre en las historias es Bitcoiner. más, creo que hoy me voy a pedir una pizza para Y a mí me dieron ganas conmemorar. también de comer una pizza. ¿Compraste pagaste cursos de inglés? Estabas contando que salías a comer con tu novia, pero yo creo que en tu historia hay un punto que la gente se preguntará, che, ¿y qué pasó con todos esos Bitcoin que minó? Claro. Luis ahora está en un jet, nos está... No, lamentablemente, si ven, vivo en una casa normal, no estoy en una mansión, así que algo habrá pasado, ¿no? Con todos los Entonces, bitcoins. la pregunta es esa, y el pueblo quiere saber. Bueno, Contanos un poco de esa historia. em, después del primer bull run del 2011, Bitcoin cae a $2 y se mantiene así bastante tiempo. Ya muchos lo daban por muerto, yo seguí minando, acumulando, empecé ahí sí, em, mi ahorro había caído un montón en porcentaje, pero yo lo seguía teniendo. Ahí fue que empecé a hacer las compras del curso de inglés, de los juegos, porque Bitcoin se había vuelto como un stablecoin, que no estaba mal porque a mí me seguía sirviendo como forma de ahorro y por si en algún momento me quería ir del país, poder sacar mis ahorros, pero ya lo empecé a usar como si fueran stablecoin. Y después en 2013 se rompe de vuelta el all-time high de 31 y empieza a subir Bitcoin. Empieza a subir eh, y más o menos a los $40, que venía de $2, subió a 40. Ahí decido vender todos mis Bitcoin y comprarme un Fiat Uno, que ni siquiera era un Fiat Uno nuevo, tenía la puerta chocada, estaba bastante baqueteado, modelo 2005. Pues lo necesitaba para ir a la facultad, tenía que volver tarde de noche y necesitaba un vehículo. Era mi primer auto y ¿Qué estabas estudiando? Para no ingeniería muestre la foto. aeronáutica. ¿Qué estabas diseñando? ¿Qué estabas estudiando? Ingeniería aeronáutica. Mirá lo que es el uno. ¿Cuántos Bitcoin lo pagaste No, del Fiat Uno? acá está el unito, esto es cuando lo vendí. Cuando lo compré no estaba así para nada. El polarizador era un desastre, la puerta del conductor estaba toda chocada, las ópticas estaban destruidas. Este es el uno con el amor que le puse yo, ¿no? Pero Sí. eh, ¿Y cuánto lo pagaste en Bitcoin? eh, ahora no me acuerdo, estaba ahí el post en Facebook, pero sí, eran, no sé, como 70 Bitcoin, no sé cuánto era, la verdad. Eh, Vamos a sacar la pero en cuenta. ese ¿Cuántos Bitcoin son 70 Bitcoin? Estamos viendo un auto de 9 millones de dólares claro. a precios de hoy. Creo que Nico Bourbon había puesto la otra vez en Twitter el screen que yo había puesto en Facebook recordando cuando había vendido los Bitcoin para comprarme el auto. Eh, pero bueno, era mi primer auto, a mí siempre me gustaron los autos. Eh, la verdad, no me arrepiento, porque en ese momento vos contabas que te habías comprado un auto con Bitcoin y era algo totalmente Espectacular. inimaginable. La gente no entendía, me decía, ¿cómo que te lo compraste con Bitcoin? ¿Viste? ¿Cómo que te lo compraste con placas de video en tu casa? ¿Viste? No,
Claro. Ni mi vieja me creía, ¿viste? No, capaz pensaba que era narco o algo así. Claro, porque hay una cosa ahí, hay una fantasía en el hecho de que como es plata, parece que fuera plata gratis, ¿no? Que hubieras Claro, hecho, claro, tal cual. creado dinero de la Claro. nada. Bueno, Esa el problema fantasía, fue que ese bull run que arrancó y yo vendía $40 porque dije, ya superó los $30, capaz que se cae de vuelta. Ese bull run terminó en $1.200 en 2013. Así que si yo aguantaba 6 meses más, lo hubiese vendido en vez de 40 en 1.200. claro. Jo, Pero bueno, ¿cómo saberlo? Y, No, son las- nadie tiene la bola de cristal. y hay en mucha ese momento gente, no. sí, hay mucha gente que, viste, que dicen, uy, no, yo me enteré cuando Bitcoin valía $2, ¿cómo fue que no compré? El Si lo, 99,999% de esa lo gente hubiese vendido a llegaba a 4 10 dólares. a $4, duplicaba la Sí, plata y lo vendía. Porque pasaba ahí está eso. el punto. Sí, y acá hay algo interesante también, que es que, ¿por qué no? Porque dice, ahí todavía seguís en algún punto sin comprender la Exacto. esencia de Bitcoin. ¿Qué es lo que te hace seguir apostando a Bitcoin, seguir creyendo en Bitcoin y bueno, seguir hoy, ¿no? Bueno, Porque vos decís, el che, Fiat siempre Uno, me caga Bitcoin. No, claro, el Fiat Uno me lo compré en el año 2013. Eh, Obviamente meses después Bitcoin se fue a 1.200, después cayó de vuelta a 250, creo que fue. Y siguió pasando el tiempo, yo ahí seguí, ahí creo que ya empecé a ahorrar en Bitcoin el poquito resto que me quedaba de mi sueldo, empecé a comprar Bitcoin y a guardar de a poquito. Eh, pero el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Y en 2015 vendí el uno y me compré un Toyota Corona, bien clavel, como me gustan a mí, nuevamente en un previo bull run. Lo vendí a los Bitcoin que me quedaban a $400 y ese mismo bull run llegó a $19.000. Y ese fue el último clavo al ataúd que me hizo cambiar para siempre. Dije, nunca más me voy a comprar un auto con Bitcoin. Eh, y por suerte ahora aparecieron, hay muchas herramientas que vos podés pedir préstamo poniendo Bitcoin de colateral, usás los dólares, después repagás y no tenés la necesidad de vender. En ese momento vos si necesitabas plata no había otra forma que no sea vender los claro. Bitcoin. Entonces, como que la vida me fue llevando a los tumbos a aprender a la fuerza. Che, no cambies tus Bitcoin por algo material o algo mundano que en realidad esto vale mucho más a futuro. Entonces, hoy por hoy vos Claro. me decís, quiero comprarme algo y siempre lo pienso, che, eh, ¿qué prefiero? ¿Comprarme esto o tener los Bitcoin? Y no, hoy en día ya te digo, no, directamente me quedo con los Bitcoin. O sea, es como que cambió mi percepción de los bienes materiales directamente. Llevó mucho tiempo porque fíjate que en cuestión de 2 años me volvió a pasar con el auto, Sí, sí. pero 2015 ya fue hace casi 10 años y hoy por hoy no te cambio, no te vendo un Bitcoin ni muerto, no sé, ya es otra, Ya me pensás en la cambió jubilación. claro, exacto. Sobre todo que hoy tenés herramientas. Hoy, es más, me compré un auto hace un año, pero no No vendí vendió ningún Bitcoin. Bitcoin. Saqué un préstamo, compré el auto, después repasé el préstamo. Es más, ¿Cómo lo sacaste? en, ¿Con Bitcoin, con sí, colateral? con colateral tenés, ¿Dónde lo por sacaste? ejemplo, en HODL HODL, después tenés en Sovereign a través de RCK, también tenés ¿Y pagás AVE. en dólares? eh, o sea, vos ponés los Bitcoin o el colateral en Bitcoin, que por ejemplo en AVE depende de alguna red media falopa de altcoin, que no me gusta mucho eso, pero por ejemplo en HODL HODL mandás los BTC a una Ujú. Un eh, contrato. a una dirección, a una multisig, y directamente te dan los USDT. Es una persona que te presta y te dan los USDT. Y vos, cuando vence el plazo, repagás los USDT y automáticamente se te liberan los BTC que tenías en colateral, pues te vuelven a tu dirección. Ah, Así ok. que ¿Pero es qué, una lo pagás en herramienta que... cuotas? ¿Vas pagando No, cuotas? puedes pagar cuando quieras, porque vos lo sacás
a un plazo, por ejemplo, no sé, a un año. En un año tenés que devolver lo que te prestaron más el interés. Entonces, directamente podés ir devolviendo antes, pero no ganas nada devolviendo antes. Entonces yo esperaba Claro. hasta el último momento, el último día, repagaba el interés más lo que me prestaron y me devolvía el colateral. Muy bueno. Entonces, Eh, y en Sovereign, por ejemplo, es un DeFi que vos pones los BTC, los RBTC y sacás USDT, por ejemplo, y lo repagás cuando querés o no lo repagás, lo dejás ahí y el interés se va cobrando de tu colateral que ya pusiste. Ujú. Y, Claro. y directamente con tus ahorros puedes seguir comprando más Bitcoin. O yo lo que suelo hacer es, si el interés está muy bajo, ni lo repago y sigo comprando BTC. Ahora, si el interés sube mucho, porque depende, generalmente en los bear market el interés es muy, muy bajo, pues nadie está comprando, pero en el bull run se vuelve caro el interés. Entonces, si saqué un préstamo en el bull run, trato de repagarlo para no pagar interés de más. Entonces, Claro. hoy por hoy podés comprar todo lo que vos quieras sin vender ningún Satoshi. Dijiste, Luis, que una de las cosas que Bitcoin te cambió a vos fue tu forma de pensar y tu forma de relacionarte con los bienes materiales. Sí. ¿Hubo algún otro impacto que hayas notado que tuvo Bitcoin en tu vida que te cambió la perspectiva sobre algún otro tema? Para mí ella es como no quiero sonar muy evangélico, pero es como una guía de vida, porque vos, todo lo que vos haces siempre en en algún otro aspecto está relacionado siempre. Por ejemplo, no sé, te querés comprar un equipo de audio, lo que sea, vos decís, che, pero ¿me sirve no comprar esto y no comprar Bitcoin, por ejemplo? O es como que todo vos te lo pensás. Me pasa a veces que digo, che, esto en realidad lo quiero o no lo quiero. Y te das cuenta que por ahí no lo querés, lo compraste calentura y nada más. Entonces es como que te replantea un poco los gastos que uno hace a veces. ¿Qué Eh, pensabas antes de Bitcoin respecto de la descentralización, de la privacidad, no de, tenía de- de idea la, de nada. de la Eh, libertad, o sea, la libertad digo en el sentido era, de, esto de moverte por el mundo con la plata y las tasas y los impuestos? ¿Le ponías el ojo a eso? Mira, era pibe, no entendía nada. eh, sí creía que estaba mal que te cobren impuestos, pero no tenía ningún fundamento. Sí creía que cada uno tenía que usar O sea, no su te gustaba plata pagar como impuestos como, quisiera. como a nadie. Claro, yo creo que eso es algo natural, pero no tenía sobre libertad, como que no tenía ninguna idea formada. Y ¿qué otro era de las que me La mencionaste recién? descentralización. Bien. Sí, no, ni sabía lo que era en ese entonces la descentralización, no era un aspecto que uno tuviera en cuenta. Eh, sí, entrado una vez que uno ya estuvo más en tema, fue algo totalmente fundamental, pero en ese momento ya de por sí era todo descentralizado porque los nodos eran los mismos usuarios, los mineros éramos nosotros mismos, los exchanges no existían, o sea, era la gente misma, o sea, ya era algo intrínseco de Bitcoin la descentralización. Mm. Eh, Después con el tiempo aparecieron los exchanges más grandes, eh, la centralización de los mineros, las granjas, pero al principio era algo innato en Bitcoin. Pero para el resto de las cosas, digo, para pensarlo con respecto a razonar las cosas de manera descentralizada para el hecho de, no sé, de las redes sociales, ¿no? De esa cosa de Sí, tener que todo la verdad centralizado. desconozco, eh, por ahí no tengo un fundamento, pero sí, mientras más descentralizado, mejor, obviamente todo. Eh, Siempre fui un fiel usuario de la red torrent y distintos sistemas descentralizados de compartir archivos, así que eh, para mí primero era como algo súper básico y fundamental que Bitcoin fuera descentralizado para funcionar, y después uno ya sabiendo del tema, mientras más descentralizado mientras que uno pueda extrapolar la descentralización para otras cosas de la vida diaria, Mm. mejor Muy directamente, bueno, pero no sé cuánto se puede aplicar.
Muy bueno el ejemplo del torrent, ¿no? También como efecto de la descentralización. Eras bitcoiner y Bueno, no lo un sabías. ejemplo de que yo usaba cuando al principio quería explicar Bitcoin era decirle, bueno, es la red torrent, pero para el dinero. Y nadie sabía lo que era la red torrent, así que tampoco. Ah, tengo la última pregunta que tiene que ver con, bueno, gastaste bitcoins en tu vida. ¿Te quedó alguna vez, después de haberlo gastado y después de haber visto subir el precio, digo, en el corto plazo, en ese momento, algún resentimiento, un enojo momentáneo contra No, Bitcoin? no, en el momento no, porque es más, solía pasar que vos arreglabas el precio con una persona, vendían y justo cuando estaban por vender subía el precio y el otro se quejaba. Yo no, yo siempre fijé un precio, ya está. Si subió o bajó, perdí, gané, cuestión mía. En el momento nunca me pasó. Sí, después de que pasen unos meses, decir, ¿por qué lo vendí? Pero ya está. No, lo vendiste porque en el momento te parecía que era la mejor opción. Y bueno, nunca es la mejor opción, pero así es la vida. Está bien. Bien. Luis, muchísimas gracias por estar participando acá de Generación Bitcoin. Una historia súper interesante porque fue diferente a... Bueno, todas las historias son diferentes, que es un poco Sí, de sí. lo que se trata este podcast. Así que Luis, gracias por venir. Bueno, gracias Muchas a gracias, ustedes Luis. por la invitación. Muchas gracias. Un abrazo grande. Bueno, gracias, un abrazo. Chao, 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 chao. Bueno, nos despedimos. Maravilla. Hasta la próxima. Muy bueno. Chao. Chao.